Buenas tardes, Martín, un gusto también mío. Bueno, charlame un poco primero de tu pasado como futbolista, porque digo, fuiste un buen jugador, al menos varios de los que entrevisté te recordaban como un buen jugador, no sé si me habrán mentido, ¿no? Puede haber alguna mentira, pero sí. Bueno, muchos sacrificios, sí. Y bueno, empezamos muy chico y empecé yo en Estudiantes Río Cuarto, hice inferiores, y de ahí pasé a Unión San Vicente, cuando se hizo la Unión San Vicente, la Valle y Palermo, en el año 80. Mira Y vos. bueno, ahí tuvimos la suerte de integrar un gran plantel que jugamos varios nacionales. Empezaste en Aparte Río Cuarto salí. porque sos de allá, Daniel, porque te fuiste de chico para allá. Yo me iba de acá y fue el San Buenaventura de mi colegio cuando terminé. Y bueno, primero viajé y después me quedé allá en Río Cuarto. Claro. Y tuve un par de años ahí hasta que me fui muy chico, yo de 14 años, más o menos 15 años, y a los 17 ya estaba en Córdoba, en San Vicente, en Unión San Vicente. Ya me vas a contar lo de Unión San Vicente, pero ahí dijiste algo, me fui de muy chico. Vos sabés que varios de los entrevistados han planteado esa situación, ¿no? Quizás eran otros tiempos, hoy todavía, no sé, válgame uno de 15, 16, 17 años. Lo que pasa, claro, que era en ese tiempo era muy chico. Viajar o irse o decir me voy Claro. a jugar al fútbol y era muy difícil quedarse también, ese era otro tema también. ¿Y qué lo hacía complicado? Digo, el hecho de menos facilidades que las que hay hoy. Sí, y aparte mucho, o sea, el tema de la cantidad de jugadores ha sido siempre igual y ha sido difícil, siempre. Pero bueno, era más difícil porque había que viajar y bueno, no había pensión. Yo tenía mi hermana en ese tiempo que vivía ahí en Higueras, entonces bueno, yo me empecé a quedar ahí, empecé a ir al colegio, terminé el secundario ahí en San Buenaventura, en Río Cuarto. Y bueno, ahí me quedé realmente. Claro. Pero sí, era difícil en esa época. Y en esa época de estudiante, hoy uno conoce, bueno, estudiante de estar en el mejor momento de su historia, pero no deja de ser un equipo que más allá de este presente reluciente ha tenido mucha historia, ¿no? Digo, Sí, ya... nosotros cuando Sí, estábamos ahí en inferior estaba Ratín. Fue la claro, época de Ratín, que estaba imagina, Maduro, Gonega. claro. Y bueno, estaba el Y, Chechi Rufina, tiene en ese grupo. imposible no aprender de los que me nombraste antes, ¿no? Claro, estaba Juan Moyano, o sea, no sé si estaba ahí en Río Cuarto, pero estaba en la liga, en Endesa. O Claro. sea, había muy buenos jugadores. Y bueno, al irse Ratín, habían gastado una fortuna, le dieron la oportunidad a los chicos que veníamos en reserva, yo en ese tiempo se jugaba a la quinta. Y bueno, pasamos de quinta a primera prácticamente. ¿Te acordás a qué edad debutaste en primera? Y no tenía 15 Martín ahí en Río Cuarto, en Oh, estudiante. Liga. No tenía 15. Sí, no tenía 15 años. Y Fue un paso así de inferiores a primera muy rápido. Porque bueno, nos tocó la oportunidad y algunos la supimos aprovechar, ¿no? ¿siempre en la misma posición o fuiste cambiando de posiciones? Yo ahí jugaba de volante por derecho, de 8. Está bien. Era un 8. Después fui cambiando con el tiempo de 5, pero siempre me manejé ahí. Daniel, y después me dijiste Unión San Vicente. Unión San Vicente, donde se hace la unión, que Claro. es dos clubes chicos, la Valle y Palermo. Y bueno, éramos campeones, o sea, no iba Belgrano ni iba Instituto, íbamos nosotros. O sea, fue una época dorada de ese club realmente, porque era un club muy chico y clasificaba a los nacionales. Entonces dejaba afuera a otros clubes grandes. En el año 80, cuando clasificamos, el club vendió la plaza a Instituto. Y después estuvimos en varios nacionales. Después empezó ahí el club. Cuando te fuiste a Río Cuarto, Córdoba, si bien Río Cuarto es grande, digo, fue todo un cambio, ¿no? Córdoba es Córdoba. Sí, para mí fue un cambio, pero grandísimo. Grandísimo. Incluso yo había empezado la carrera de educación física y bueno, al último no la terminé en Córdoba porque era muy demandante. El club se practicaba mañana y tarde, se concentraba. Y bueno, fue un cambio muy importante. Y bueno, el jugador nacional estábamos nosotros en la mejor época nuestra, ¿va? ¿Era el Nacional como el Nacional B de ahora o era el Nacional como... Era nacional que vos participabas, nos tocaba los equipos de primera. Mira vos, A nosotros nos tocó Independiente, nos tocó Estudiante de La Plata, que estaba el mejor estudiante, con Sabela, con Troviani, con Russo. mira O vos. sea, eso. Y bueno, hubo que marcarlo a Sabela, por ejemplo, a Bocini. Y bueno,
Ah, no te lo olvidas más eso. No se olvida más, ¿no? Por supuesto. Bochini, Eras... el baile que me dio Bochini no me voy a olvidar jamás. Sabela no, porque Sabela era más habilidoso, pero era más Pero si tranquilo. algunos dicen que Pachorra, Bochini era lento, Pachorra. Daniel. Era un infierno. Marcarlo Bochini era un infierno. Te la tocaba antes, no le podías ni pegar. No, ni cómo jugaba. No, a mí me tocó ahí en Avellaneda y no, un baile me dio. ¿Con cuántos Impresionante. años te agarró en Unión San Vicente eso? Y yo tenía 17. Mira vos, O re sea, yo chico. apenas terminé el secundario. O sea, 18 años. Mira vos. Sí, ahí tuve esos años y después cuando terminaba la época buena, me fui a universitario. Y escúchame, Daniel, y digo, ¿cómo hacía? Digo, un pibe recién terminó el secundario ir a jugar con los monstruos del fútbol argentino. Digo, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Te mareaste en Y algún no, momento? ¿Despegaste los pies de la tierra o no? no, porque siempre tuve la suerte de tener jugadores grandes. Nosotros siempre éramos muchos y bueno, y siempre dio la casualidad que teníamos jugadores grandes, experimentados. Ahí en Córdoba vivía con nosotros Bartolomé, César León Bartolomé, que jugó con Maradona. Entonces, bueno, había siempre una ayuda de los más grandes que uno la supo aprovechar, ¿no es cierto? Los bajaba a tierra, Y digamos. sí. Y aparte muy buenos, un equipo con muy buenos jugadores, muy buenos jugadores de ahí de Córdoba, que eso era lo bueno, ¿no? Lo único malo de ese club es que no, en ese momento no, a ninguno nos dio la oportunidad de ir a otro club, porque era manejado por dos personas y entonces empezaron los problemas porque ninguno se pudo ir a otro club, dar un salto, ¿no? Ni mis compañeros dieron el salto cuando eran más grandes, se fueron a otros clubes, pero no trascendente, ¿no? Claro, como que le frenaba la carrera. Sí, era así. Te tenías que quedar ahí y bueno, entonces eso fue lo único que criticable. Ahora se manejaban bárbaro como un club grande. Nosotros íbamos concentrados en los mejores lugares y viajábamos en avión en esa época. ¿En serio me decís? Sí, viajamos, íbamos a Tucumán en avión, por ejemplo. Mira vos, uno imaginaba, A digo, Buenos esa Aires en época del avión. fútbol era el colectivo. Sí, no, teníamos dos dirigentes. Uno era el que estaba el concesionario del Casino Carlos Paz y de los terminales de ómnibus en Córdoba, y el otro era el dueño de la Eras Neva, que se llamaba Raúl Díaz. Entonces se manejaban bien en ese. No nos faltaba nada a nosotros, nada. ¿Y hacías diferencia económica o, digamos, se ganaba bien, pero En tampoco ese para hacer... momento nosotros sí, hacíamos una pequeña diferencia, sí. Mira vos. Después llegó el momento que tenía que buscar un trabajo para hacer las dos cosas, ¿no? Che, Daniel, Y y... yo ahí ya me fui a universitario cuando hice eso. Claro, ¿algún partido que más recuerde, digo, de esto, aparte de ese Independiente que decís que Bochini te bailó, digo, alguno que haya sido figura, que haya jugado bien, de acuerdo a tu criterio? Con Ferro siempre hacía partidos. Estaba el Ferro también, el Ferro de Grigol, Claro. de Sacardi, de Arregui. Bueno, dirán, ¿de qué está hablando esto? No, pero sí, jugador. De jugadores, viste, que eran un equipazo ese. ¿Cómo jugaba? Prácticamente el Ferro de Grigol era una maravilla. Y bueno, los recuerdos son eso, o ir a practicar contra Talleres en el Chato. Nosotros íbamos al Chato, te imaginas, jugando en San Vicente, iba al Chato. Nosotros hacíamos de local, en ese tiempo se llamaba Chato, y hacíamos de local ahí. Y en la semana practicábamos contra Talleres. Te imaginas marcarlo a Valencia, al Leret. ¿Qué? Eso no te lo olvidas nada. Eso sí que era inolvidable. O los campeonatos Nilo Neder, que también eran inolvidables. O si preguntás, esos campeonatos eran previos a una competencia y eran muy competitivos. ¿Y alguna vez hubo algún club que vos te enteraste que haya estado interesado así, que no te haya dejado salir Unión San Vicente? Sí, Martín, pero nunca nos dejaron ir a Talleres, verano. Había una propuesta de afuera también, de España. O sea, nosotros teníamos un empresario que nos trataba de colocar. Pero después, cuando llegaban al club, Claro, los empresarios se llamaban Candalas, que eran de ahí de Córdoba, y bueno, metieron un montón de jugadores en España. Nosotros tuvimos de compañero Jesús Martínez, por ejemplo, que era de la selección de España. Y imagina, estaba con nosotros ese tipo. Y Claro. bueno, pero no, nunca pudimos trascender a otro lugar, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan por algo, ¿no? ¿Universitario después? En el universitario jugué 2 años. 2 años, un club socialmente fantástico, pero no era competitivo para la Liga Cordobesa. Claro.
Y ahí lo tuve, ahí tengo la anécdota que la mejor recuerdo es que lo tuve el Milonga Heredia. Mira vos. Era el técnico nuestro y aparte una persona fantástica. Y explicaba bien porque viste que muchas veces a los que juegan crack, después a la hora de ser técnico, a lo mejor le cuesta explicar un poco. Tuvimos un montón de eso. Claro. Pero no, sí, no, Milonga explicaba bien. El mejor técnico que tuve yo para explicar era Pablo Correa, se llama. Palito Correa. Didácticamente en un pizarrón te daba vuelta en esa época. Era fantástico lo que hacía. Claro. Y bueno, por ejemplo, tuvimos Pentrelli, que era un técnico que no trabajaba, pero era fantástico cuando hacía los cambios, ¿no? El equipo entraba en el tiempo y el tipo le pegaba siempre, no le pegaba una vez, le pegaba siempre. Y nosotros decíamos, mirá lo que es esto, y luego le pegaba. Pentrelli era técnico por el Juventus. Claro, sí. Y bueno, sí, muchas cosas. Y después de universitario, digo, que vino. Yo volví por razones, porque yo vuelvo a los Cóndores, por razones familiares de mi ex esposa, de los padres. Vuelvo a los Cóndores y me vengo acá a Belgrano. Me dan el pase, entonces, como sabían que no iba a jugar ahí en ningún otro lado, me dieron el pase y vine a Belgrano. Y ascendimos con el Che era el técnico. Ascendimos y después jugué un año más en Belgrano y después ya empecé a jugar en 9 de julio. Pero, o sea, ascendieron con Belgrano de Berrotarán y después pasaste a jugar a 9. Sí, porque en ese tiempo, 9 de julio, buscaba los jugadores cuando terminaba los provinciales, buscaba jugadores de la zona. Claro. Por ejemplo, yo tengo una anécdota ahí de 9 de julio que en una fase íbamos pasando nosotros de fase. Y bueno, había que dejar uno afuera por el tema económico, por los viáticos. Y estaba Yeleli, que era de Santa Rosa, y yo estaba en los Cóndores. Y mirá la situación del club, que uno de los dos, o sea, lo dejaban a Yeleli afuera porque estaba más lejos que yo. Entonces, bueno, hablamos entre los jugadores. Pero era así, Martín, era un sanguchito, estábamos en 9 de julio, pero... Claro. Era así, arreglar por algo, por ahí se arreglaba por goma, ¿viste? Por ahí el señor Audito hacía precio por las gomas y así. Y bueno, ¿Sí? Y bueno, la historia en 9 de julio también, sí. Como acá en Belgrano también, tuve talleres un año, talleres de acá, que mi papá no me habló en todo el año, me acuerdo, porque él era de Belgrano. No me digas que se te enojó el viejo. Sí, no me habló. Yo le pregunté a mi mamá qué le pasa, y me dice, no, porque dice que estás en el otro club. Y así, viste, esas cosas. Y en 9 ganaste, digo, vos tuviste en aquel 89 donde se ganó todo. Sí, yo gané varios campeonatos ahí en 9. Sí. Salimos campeón en cancha de Díaz Cazú en los Palomeros, donde estaba antes. Está bien. Pero digo, estuviste, sí, en el plantel que ganó a Sarmiento Leones. Claro, el pateón penal. Claro, ahí está. Sí, que festejamos eso. Eso fue muy muy emotivo realmente, porque realmente ahí había un equipo extraordinario. Y bueno, Juancito también estaba, que era muy buen DT, también muy buena persona. Y mucho plantel, mucha gente que realmente le ponía ganas, ¿no? Claro, sí, sin duda. Digamos, a ver, como futbolista lo más importante es lo de, sin duda, lo de Unión San Vicente, pero digo, guardás un rinconcito especial el título con 9. Sí, Martín, yo acá, o sea, las cosas que, bueno, me hicieron sentir muy bien como jugador realmente, porque bueno, uno le ponía muchas ganas y bueno, ya el entrenamiento era un buen entrenamiento y bueno, 9 en eso nos tenía muy bien, ¿no? ¿Y a los cuántos años te retiraste? Y yo me retiro acá en los Cóndores a los 30, porque se me rompió era técnico y jugador. Ahí empecé como técnico. Y se me rompió la rodilla. Se me cagó la rodilla y bueno, a los 30 ya dejamos, por eso empezamos con lo de técnico, porque bueno, seguí ahí como técnico. Estaba rota la rodilla, pero bueno, seguí yo ahí en el club, estaba en la B, Polonia. Y bueno, ahí empecé. Después me fui a Córdoba y empecé me hice el curso y tuve la escuela de fútbol ahí en Vicente, en la Plaza Urquiza. Claro. Ahí te dedicaste más al fútbol formativo, digamos. Exactamente.
Bien. Y después, digo, en algún momento se te dio la posibilidad en primera y en Córdoba, o el debut, o digamos, no debut, porque ya había estado en Coronel, pero digo, volviste a la primera acá en la liga nuestra. Sí, sí, yo no hice más nada, y únicamente fue lo formativo. Sí, vuelvo ahí porque, bueno, gracias al Mauri de Faña, que es Sí. el hijo de Ricardo. Sí, claro. Y ahí se da lo de Verani. Bueno, ya nos metemos en un capítulo un poco más conocido para nosotros, Claro. que es, digo, esa llegada al Sportivo Belgrano y ese primer título que conseguís contra Rumipal en el 2007, previamente a haber llegado a la final ya contra 9 de julio ese mismo año. Claro, yo llego en el segundo campeonato, claro, exactamente. En el segundo campeonato y le ganamos la final a Rumipal, dificilísimo el campeonato. Fue tremendo hasta el final. Y bueno, y la final esa también fue tremendo porque Rumipal, por más que le esté ganando 2-0, es muy difícil, un rival muy difícil. Y bueno, tuvimos suerte de ese campeonato y de tener un plantel también que era muy bueno, ¿no? Y aparte de ahí yo voy solo a No Fuerte. Yo me armo porque pregunto quiénes están inferiores y bueno, me dice que hay dos chicos en inferiores, que uno era Ramón Arias y el otro era Nico Ramos. Y ahí empezamos, yo los convoco y el otro, el profe, era el profe Lento. Entonces, René Medina. Y bueno, ahí armamos un muy buen cuerpo técnico y aparte una base bárbara ese equipo. Jugadores bárbaros, como el Tato Pardo, bueno, jugadores grandes que eran unos técnicos antes de la cancha. Esteban Flores, Pedro Villafañe, bueno. Después la historia es conocida, ¿no? ¿Fue fácil dirigirlos? Porque me nombra cada nene, digo que por ahí uno entiende que... No, muy difícil, Martín. Yo, o sea, mi carácter en ese caso ayudó un poco, pero un equipo muy difícil para dirigir, no para cualquiera. Pero bueno, ellos confiaron en mí en un momento y ahí empezaron las cosas a salir bien. Pensé que teníamos mucha contra, siempre tuvimos mucha contra, no más fuerte nosotros. Ganamos 3 campeonatos, pero siempre tuvimos mucha contra. Pero bueno, se fue aceitando la parte, o sea, el trabajo del grupo del cuerpo técnico. Y en eso me saco el sombrero con Ramos, con Nico Ramos, con el profe Lento y con el Tato Pardo. Realmente son artífices de todos los títulos que tuve ahí en Belgrano. ¿Y qué los hacía difícil, digo, al grupo? ¿El hecho de la experiencia que ya tenían? Es que es un equipo que vos lo hacía difícil porque yo tuve equipo como jugador, por ejemplo, el 9 era un equipo muy difícil. Chancha Reina, Gabriel Rincones, Roy Salina, los voy a nombrar porque los tengo en la mente. El Roy Salina, el Toti Cerda en un momento, el querido Chauchón García. Era un plantel difícil. Entrar en un vestuario y contar a Chancha Reina, más. Como jugador te quedas la baratera. Entonces, imagina lo más chico. Entonces, bueno, este equipo tenía mucho de ese. Tenía mucho del que yo fui partícipe en San Vicente. O sea, sí, son difíciles, pero una vez que los tenés de tu lado, van con vos. Y bueno, son los jugadores que sacan campeones. Entonces, eso es lo que te digo yo que eran difíciles. ¿Cómo definís a ese equipo? ¿Jugaba bien? Era defensivamente bárbaro. Sí. Y cuando te hacía un gol, te ganaba 1-0. Y aparte jugaba de visitante también, jugaba igual. Nunca renegaste de eso. Viste que hay técnicos que como que le tienen, no sé. No, porque vos sabés que siempre se tildó de defensivo. No, era nuestra forma de juego. En ese momento nosotros hacíamos la línea 3 con el Tato Pardo y se hace ahora línea 3. Pero en ese tiempo nosotros lo hacíamos. El Tato Pardo pasaba al medio y era línea de 3. Y bueno, pero claro, teníamos el Cabecita Pereira, al Pedro Villafañe y al Chompi. El Chompi López, o sea, claro, ¿cómo no vas a hacer una línea 3 así? Tenés que tener los jugadores. ¿Me entiendes, Martín? Claro, sí, sin duda. Y encima de un momento, digo, fuerte de 9, que además estaba jugando Argentino. ¿En qué te acordás de aquel campeonato 2007? ¿En qué momento te diste cuenta que el título se podía lograr? Y nosotros tuvimos siempre fe en lo nuestro. Entonces, siempre confiamos y bueno, y trabajamos mucho. Se trabajó mucho con el equipo y bueno, nosotros estábamos ahí, siempre estábamos ahí. Entonces, bueno, claro que teníamos fe y aparte ellos venían de perder con 9, entonces fue una linda revancha, ¿no?
De la final con Rumipal, porque Rumipal era como un equipo en la misma horma del Zapato de Verano. Yo me acuerdo que Sí, si en sí, Verano jugaba un Rumipal, poquito muy mejor, difícil. digo, los dos eran equipos fuertes. Sí, sí, muy difícil, muy difícil. Un equipo muy difícil que tenía todos los jugadores que, bueno, era un equipo fuerte, ¿no? Se hacía fuerte sobre todo de local. El mito Sí, dice muy... que el Tato Pardo se equivocó con el gol de la mitad de la cancha. Que quiso despejar. Rechazó. Rechazó y tuvo la suerte que Quiquena estaba en la media cancha. ¿Algo de eso hubo o no? Y nos dejó respirar, más vale, más vale. Siempre la cuota de suerte, siempre tiene que estar, Martín. Daniel, y después digo no solo ganaste uno, ganaste 3 títulos con el Deportivo Verano. Sí. Digo, ¿cómo hiciste para mantener la motivación arriba? Y bueno, me tocó, como decís vos, que te escuché, que bueno, cuando volvíamos se renovaba. Y bueno, se renovó el plantel también. Siempre se mantuvo la base, pero se renovó y bien, los chicos se pusieron las pilas también para seguir, querían más, eso es lo importante en un plantel cuando quieren más. Y bueno, se dieron las finales ahí con Atlético y bueno, también está la cuota suerte que ganamos a penales. Pero bueno, había que ir a ganarle, por ejemplo, a Atlético allá, cuando habíamos perdido de local. Y bueno, y le ganamos, o sea, se jugaba con diente apretado y había plantel. Nosotros manejamos un plantel de 30 jugadores, entonces todos tuvieron la oportunidad y sabían que el que estaba mejor jugaba. Acá no había jugadores titulares. Por cómo se dio ese título en el Colini, ¿es un poquito más importante que lo otro o no? Digo por eso de que se había perdido la final de ida de local, que se le empata la serie a 15 minutos del final, que se gana por penales de visitante. Y sí, fue muy lindo, eso fue fantástico porque, bueno, uno atacaba y no se daba, y cuando se dio, ahí nosotros cambiamos los 3 delanteros. Ahí fuimos cambiando delantero y no teníamos al Freddy, no teníamos al Tato Pardo. O sea, por eso te digo que el plantel respondió y bueno, y después respondían en los penales también, porque eso también, penal que pateaban, lo hacían. Entonces, sí, fue muy fundamental, ese título fue extraordinario. Sí. ¿Te acordás Fue que muy sentiste, emotivo. qué pasó por tu cabeza cuando hizo el gol Báez? Y te imaginas la alegría, y aparte él que me tenía ganas de gritármelo a mí porque no lo había puesto, más todavía. Me pasó al lado, casi me tira, casi me mata. Pero bien. Después cuando fue técnico lo debe haber comprendido, sin duda. Es muy de los jugadores eso, ¿no? Es Digo, que el jugador cuando juega no te dice nada, pero cuando no juega, ahí está el problema. Lo interesante de un técnico es formar el grupo, que todos estén, aunque tengan bronca, estén todos en la misma, ¿no? Eso, la formación del grupo es fundamental. ahora Daniel, Y en digo, eso, bueno, Nico Ramos, te lo reitero porque fue fundamental. ahora Daniel, vos eso, digo, lo sabías. ¿Cuánto te sirvió el haber sido futbolista antes para saber eso, el manejo del grupo, digamos? De que... Mucho, Martín, pero como lo que decís vos también pasa, que a veces no te sabes expresar o no te sabes explicar realmente cómo. Pero sí, te sirve muchísimo. A mí, por ejemplo, en mi caso personal me sirvió mucho porque, bueno, uno lo vive como un jugador ahí. Es muy difícil cambiarlo a eso, Sí, claro. cuando sos técnico, muy difícil. Por ahí Cuando digo sos que grande lo vas cambiando, pero bueno, lleva un tiempo, ¿no? un técnico que no tenga el roce del vestuario, y más que tuviste vos con los jugadores que mencionaste antes, digo, por ahí no mejor, perdón por la palabra del oyente, no entiende la cara del culo del jugador que no juega. Pero digo, en el caso tuyo sí, porque digo... Sí, no, y no solo eso, hijo, te hacen la cama cuando no juegan. Claro. O sea, en un montón de lados te pasa. Pero bueno, vos tenés que darte cuenta, o los ayudantes tuyos se tienen que dar cuenta, y bueno, ir hablándolo, ir poniéndolo del lado de uno, que realmente se tiene que sacrificar para jugar. Nosotros en San Vicente teníamos 3 por puesto, y si no te sacrificabas no jugabas, ni estabas en plantel. Y vos sabés lo que era, que viajaban en avión a Tucumán y vos no ibas ni en nada, ni al banco. Entonces, bueno, un sacrificio como todo, cuando y saber que el técnico no le tiemble el pulso de sacarlo, por ejemplo, a un Menichetti. Sacarlo a Menichetti, era una cosa que te mataban, y bueno, sin embargo, salió, y bueno, y así.
Daniel, ¿cómo me Creo que eso explicas es que lo un único. equipo defensivo tenía promedio en algunos de los torneos? En 2 torneos fue el equipo con mejor promedio de gol. Digo, era defensivo, pero a la vez hacían muchos goles porque tenían dos... Es que tenía presión alta, entonces la presión y atrás aguantaba. Entonces originaba, nosotros teníamos a Palmero, Sí, o claro. sea, Palmero en su mejor momento. Entonces nosotros éramos defensivos, pero jugábamos con enganche. Entonces, y 2 puntas, o sea, que tampoco era tan defensivo. Lo que No, pasa es que no, en ese y tenías momento carrileros que iban al frente como bestia, digo, el los Freddy. carrileros era el Freddy y Claro, era el Maxi Blandino, y claro, ofensivo. claro, entonces cuando llegaban porque eran prácticamente delanteros. Y Esteban aguantaba, entonces Tato Pardo subió un poquito al medio y ahí ya teníamos solucionado el problema, ¿no? Che, Daniel, con ese equipo iba a los penales y tenías una garantía extra, ¿no? ¿Por qué? Y digo, porque es como que, no sé, yo me acuerdo iba a los penales ese verano, no le ganabas a los penales, no había forma de ganarle, como el Boca de Bianchi en su momento. Después alguna vez perdió, pero digo... Vos sabés que era una cosa de fe tremenda, tremenda. Entrenábamos, nosotros practicábamos mucho los penales. ¿Lo practicabas? Sí, lo practicábamos bastante. Practicábamos por ejemplo, jugando a una gaseosa, y bueno, entonces se motivaban, o el postre nosotros nos juntábamos siempre el viernes. Entonces, el que perdía pagaba el postre, entonces lo iba enganchando y se pateaban muchos penales, ¿sí? Mucho. Pero cuando llegaba el momento, no, era una cosa que todos querían patear. Entonces vos cuando decís, quieren patear todos, porque están bien, porque es muy difícil que... Se escondían algunos, sí. El que menos vos pensabas se escondía. Pero bueno, por ejemplo, Prado, que fue nosotros el reemplazo de Flores, de Esteban fue Prado y bueno, fue un fantástico el reemplazo. Era un jugador que no pateaba penales y le pegaba muy bien a la pelota, pero no pateaba penales, entonces ni lo mirara porque te escondía. Claro. Y había el otro que vos decías, que me diga que sí, te decía que sí, bueno, y pateaba, yo metía. Era así, el Freddy por eso se escondía atrás mío, por los penales. Entonces, imagina, tipo que con el carácter que tenía todo eso, se escondía, ese pateaba de última. Pero bueno, y tenía los otros que no. Incluso en ese momento, creo que hasta Garay pateó un penal también. Sí, Lenny Garay. ¿Y cómo era la relación con la dirigencia? Porque algunos plantean que el lobo era complicado y uno entiende de afuera que siempre te llevaste muy bien con él. Digo, ¿cómo era ese día a día? Sí, nosotros con Evo siempre se llevó bien. Ricardo siempre. Aparte de apoyo, mucho apoyo. Que no teníamos apoyo de los otros dirigentes, pero de él, los otros dirigentes siempre tenían alguna cosa con nosotros. Pero bueno, nosotros nos acostumbramos a ellos. Nosotros si queríamos algo, bueno, sabíamos que Ricardo, y a través de Nico y a través del Tato Pardo no resolvía las cosas, ¿no? ¿Derribame un mito o no? Porque algunos dicen que hasta viene bien para el grupo que haya algún interno que no esté de acuerdo, porque es como que te hace redoblar los esfuerzos. ¿Existe algo de eso que hasta o hubiese preferido que directamente esa interna histórica del club no hubiese estado? Y nosotros cuando llegamos ya estaba, Martín. Estaba y bueno, yo no venía de ahí, o sea, no era de ahí tampoco, y bueno, siempre hubo una interna, pero que no era buena, por supuesto. No era buena, entonces había que estar afuera de esa interna y bueno, a veces uno hablaba cuando, bueno, ya estaba con... la interna ya era demasiado, entonces hablaba, pero nosotros nos manejamos muy bien como cuerpo técnico y no, estuvimos siempre prácticamente afuera de eso. Te tiro un par de nombres y me decís qué opinás o cómo definiría cada uno de ellos. ¿Dale? Sí, dale. Pedro Villafañe. Crack. ¿El Tato Pardo? Crack. Excelente el Tato. Como jugador y como persona, un técnico más. ¿Esteban Flores? El gordo, fantástico el gordo. Es un gordo fantástico. Ese era realmente un jugador para tener en un equipo realmente. ¿Marcos Palmero? Y Marquito, el problema de Marquito fueron las lesiones, pero si no era realmente un jugador distinto, muy distinto. Y tengo que preguntarte por el goleador, por Menichetti. Y Menichetti nos hizo renegar muchísimo, pero realmente
era un goleador, pero con todas las letras, realmente te llenaba los ojos Menichetti. Lo que pasa es que nos hacía renegar en ese tiempo para entrenar, era maratonista, pero en ese tiempo era para llevarlo a entrenar, era todo un logro, pero excelente jugador para otro nivel realmente, ¿Sí? un goleador. Sí, Menichetti para mí sí, por lo que vimos en las prácticas. Claro. Porque mucho se ve en las prácticas y después, bueno, no se lleva a la práctica. ¿Y crees que no salió del nivel porque justamente le costaba entrenar un poquito, si no hubiese podido tener chance o porque no se lo propuso? Sí, o a lo mejor no, él no se lo propuso tampoco, ¿no? sé, la verdad, nunca lo traté con él. Pero sí, un goleador, y Andrés no se quería ir a ningún lado, él quería jugar ahí siempre. Daniel, y después vino Atlético, y digo, ¿por qué no se dio en Atlético con buena parte de la base que sí se dio en Belgrano? ¿Qué falló? Bueno, yo tengo mucha autocrítica, yo también hubiera querido que me hubiera ido bien. Pero bueno, los jugadores que yo llevé, lamentablemente no rindió, salvo Lengino, hasta que se quebró, que era el que fue de última, que fue el que mejor tuvo rendimiento. Y bueno, no le pudimos buscar la vuelta y bueno, yo soy muy autocrítico y lamento realmente porque a Atlético le hacía falta un título o una buena campaña que no lo pudimos lograr. ¿Crees que se los bancó poco? Digo, ¿entendés que el proyecto por ahí se bancó más rápido de lo previsto o no? No, Martín, no tengo nada que decirle. No, nosotros tuvimos todo el apoyo. Nosotros, los que no funcionamos como técnico, como cuerpo técnico, fuimos nosotros. Yo me echo la culpa totalmente de ese fracaso y lo lamento realmente por la gente de Atlético. Mirá vos. Y digo, bueno, después pasaste por Talleres de Berrotarán Sí, en Talleres tuvimos una semifinal, llegamos prácticamente con todos los locales. Y esa fue la mejor performance que tuvimos con Talleres. Tuve varias veces porque, bueno, ahora no la tengo más, la canchita de sintético. Entonces, mis amigos eran todos de Talleres, entonces cada vez que había problema con el técnico, ahí estaba yo. Entonces era infusible. ¿Y cuánto hace que no dirigís, Daniel, ahora, que ya perdí la cuenta? Y ya hace más de 3 años, Martín. Lo último fue ahí en Belgrano de Brotara. ¿Y tenés ganas o es capítulo cerrado? No, siempre estoy dispuesto yo. No. Siempre estamos enterados de todo y viendo y, bueno, si sale algo se verá y si no, no hay problema porque ya, bueno, uno ha dirigido bastante, pero bueno, siempre está ahí, los ayudantes están siempre ahí, pero yo estoy contento que está trabajando. Nico pues trabaja en Vecino y está muy contento ahí, es un lindo club. Y otro chico Muñoz, que también estaba acá, fue el último ayudante que tuve, está trabajando en Talleres en inferiores. Y Orsola, que fue otro de los grandes ayudantes que tuve yo, que hice el curso en Córdoba, también ahí hice el curso con cada nene, Albo Hornoz, la Lora Oliva, no, ¿sabes lo que eran eso? Y bueno, ese chico está trabajando en comercio, salió campeón como 4 o 5 veces, comercio y dolor. Entonces yo estoy contento que ellos estén trabajando, porque si no, están esperando que agarre no agarran nada y eligen nada. Pero bueno, es bueno que estén trabajando y que son muy buenos técnicos y le está yendo bien, eso estoy muy contento. Daniel, y cuando por ahí jugás un poco con la posibilidad de un nuevo ciclo, digo, ¿te gustaría Belgrano otra vez? ¿Te gustaría 9 de julio? Ponerle que es un club en el que como jugador ganaste, de poder tener la chance de dirigirlo alguna vez. ¿Te proyectás así en alguna institución? Sí, 9, te imaginas, uno como jugador, pero bueno, el paso con el Atlético a mí no me ayudó mucho, así que bueno, pero bueno, siempre estoy en contacto con 9 y sí, Belgrano como técnico en mi casa realmente, Belgrano es más fuerte, pero bueno, si se da bien, bienvenido sea, pero si no hay ningún problema, uno ya estuvo y ya disfrutó, ¿no es cierto? Dani, ¿pero crees que por haber dirigido a Atlético no se te daría la chance en 9? No sé, Martín, eso lo digo yo como mi paso, viste, ahí, pero sí, tengo muy buena relación incluso los voy a ver cuando por eso, yo no lo veo, o sea, lo veo desde afuera, mejor me decir que sí, yo no lo veo como un limitante. Digo, me parece que si la puerta se va a abrir, se va a abrir. Seguro, sí, sin duda yo tengo, incluso de esa época a Carner lo veo día por medio acá que está con Vileta, o sea, tengo relación con los ex jugadores y bueno, siempre estuve identificado como jugador ahí también, ¿no?
Daniel, el fútbol, ¿evolucionó o involucionó? Es una discusión que tenemos siempre, porque algunos dicen que claro, que antes se jugaba mejor, otros dicen que el ritmo de ahora es mejor. ¿Quién tiene la verdad? Yo creo que la verdad, no sé quién la tiene, porque cambian las épocas, Martín. Para mí sí, era muy competitivo cuando estábamos hace un par de años atrás, pero bueno, cambió varias cosas, pero para mí siguió siendo competitivo la liga. Siguieron trayendo jugadores y para mí sigue siendo competitivo. Por ejemplo, el campeonato que jugábamos nosotros, Sierra y Llano, era muy competitivo, muy competitivo. Pero ahora yo también lo veo, tienen muchos jugadores. Lo que pasa es que ahora hay mucha juventud que está perdida, entonces al estar perdida, perdés un montón de jugadores. Como acá en los pueblos, que tenés que traer jugadores, pues no hay chicos. Es increíble eso, increíble. Entonces, bueno, será un poco manejo de... Acá estoy hablando de esta zona, ¿no? Sí, estoy sí. hablando de Río Tercero, pues sé que hay más gente, más chicos. No, pero acá pasa lo mismo una cosa, y ahí te quiero preguntar la opinión en esta charla de fútbol que estamos teniendo. Digo, yo reniego mucho de formar jugadores para que después de los 17, 18 años, 19 estén en la tribuna como hincha en lugar de estar adentro de la cancha porque no se le da la chance o se los tapa. Digo, ¿no crees que también hay algo de los dirigentes falla en eso? Eso es malísimo, malísimo, pero eso ha pasado desde que empecé a dirigir, ¿eh? Eso es una falla también, sí, dirigencial, sin duda, o del que está que no lo ponen, porque lo tenés que poner, si no, ¿para qué lo tenés en la tribuna como decimos viendo un partido? No, lo tenés que poner. Acá acá ha pasado también, acá en el pueblo, no lo ponen los chicos, entonces los terminás perdiendo. Esa es otra realidad realmente. Sí, 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 está claro. Sí, es una discusión que nosotros tenemos acá en el programa siempre, ¿no? Porque es como que vos decís, ¿para qué trabaja? Porque digo, meter en AFA, metes un jugador, digo, por década o uno cada 5 años, no es fácil. Mínimamente tenés que trabajar para producir jugadores para tu Claro. primera. Y acá tenés la ventaja que acá son pocos los chicos que se van. Entonces, los tenés que poner, los tendrían que poner, o sea, que esto sirva para que vean eso los clubes y, bueno, si tenés unas buenas inferiores, chicos, tenés que poner, pues si no lo pones, ¿qué motivación tiene el chico? Yo me lo veo en mi caso, que yo a los 14 estaba jugando. Pasa lo mismo, tenés que dar motivación al chico, si no está motivado el chico, no, directamente, como decís vos, lo perdés. Sí, está claro. Si te pregunto qué es lo que te deja el fútbol, digo, a vos en tu caso, ¿qué te dejó? Muchas satisfacciones, Martín, mucha emoción, o sea, a uno le ha gustado, le gusta, y bueno, se sigue emocionando con el fútbol, y eso es muy muy lindo, ¿no? Por ejemplo, me estaba olvidando de Loto Flores, que era ayudante De de Bielsa. Bielsa, y empezó acá en Atlético. ¿Y ya veías el ayudante perfil y vos que era un preparado. técnico en potencia o no? Sí, Diego, pero muy estudioso y un tipo que va al frente, ¿viste? Pone la carita y bueno, se le dio realmente y eso, bueno, me emociona realmente eso. Porque, bueno, siempre estamos en contacto y sigue siendo el mismo, ¿viste? Entonces eso es muy lindo, ¿no? Daniel, hay un tema que no quiero dejar charlar porque yo te uso siempre como ejemplo a vos en este sentido, ¿no? Digo, vos tuviste 2 veces reacciones que como entrenador no debías tener, pero nunca le metiste la culpa a nadie. Digo, te hiciste cargo, diste la cara, pediste disculpas y seguiste adelante. Y viste que en nuestro fútbol a veces alguno hace algo que no corresponde y la culpa es del otro, o se enojan con el periodista que lo cuenta, o no tiene la capacidad para pedir disculpas. Digo, eso te nació, así como te nació el gesto, me acuerdo de la tribuna en la cancha de Atlético, y aquella acción con Moreno. Digo, ¿te nació de vos también el hecho de pedir disculpas inmediatamente y darte cuenta que te habías confundido, que te habías equivocado? Es que yo creo que hay que ser así, Martín, hay que pedir, si vos te equivocas, a mí, yo me equivoco y pido disculpas, sin duda, es lo menos que podés hacer, porque realmente estuviste mal, y bueno, no son cosas para hacer. Y estoy de acuerdo con vos, esto no hay que echarle culpa a nadie, uno es culpable y hay que poner la cara. Y bueno, eso siempre vos lo hiciste notar, y bueno, vos sabés que soy frontal y digo lo que realmente pienso, por eso, bueno, a veces tuve muchos problemas también con eso, ¿no? Te diría que sos la excepción a la regla, ¿no? Porque digo, en el caso nuestro, nosotros no podíamos no ser críticos de aquellas 2 situaciones puntuales con vos, pero insisto, encontramos al otro lado un tipo que tiene la capacidad de decir me equivoqué, que, insisto, para mí la excepción a la regla, la mayoría se enoja, no te habla más,
él le mete la culpa al otro, intenta excusarse. Me gustó eso tuyo, digo, obviamente que lo mejor hubiera sido la no reacción, pero digo, me parece sumamente valedero el hecho de reconocerlo. Sí, sí, sin duda no había que haberlo hecho, pero bueno, una vez que uno lo hizo, lo cometió, y bueno, hay que pedir disculpas y no hacerlo más, eso. Bueno, y son cosas que sirvieron para que uno se calmara un poco, ¿no? Esas cosas que no se tiene que haber hecho nunca, y bueno, son cosas que es así, y el periodista se puede equivocar, y por eso no tenés que matar al periodista, y si te equivocaste en un cambio o en hacer algo, tenés que reconocer, y coincido con vos, que es muy raro, siempre la culpa acá en todo el país, siempre la culpa tiene el otro, Sí. el que se fue. Sí, sí. Es así, pero bueno, no tendría que ser así. Daniel, ¿cómo era tu relación con los árbitros como jugador y como técnico? Digo, como jugador uno te imagina por tu temperamento yendo a protestar. ¿Era de eso o no? No era de protestar, no, metía muchísimo, sí. Me echaron muchas veces por meter de más, pero no hablaba, no, yo como jugador no hablaba, y también iba al técnico cuando no me ponía, y iba al vestuario y le preguntaba por qué no me ponía, y era dedicarlo al técnico, o sea, y bueno, y de romperme todo en las prácticas para que el técnico me pusiera, ¿viste? Bueno, acá te manda saludo a alguien que tiene el logo de WhatsApp, el escudo deportivo de Venado Fuerte. Dice, saludos a Daniel, el mejor técnico en la historia de nuestro club. Esperemos tenerlo de vuelta. La verdad que no sé quién es, que me diga quién es. Te manda saludos. Digo, te quiere mucho la gente de Belgrano. Más allá de como hablamos recién, de algún dirigente interno. Digo, la gente en sí te quiere. Sí, sin duda. Yo a la gente de Belgrano estoy muy agradecido. Muchísimo. Porque te lo hacen sentir cuando uno va a la cancha. Claro. Entonces eso es lo lindo que te queda, ¿no? Y te manda saludo Claudio Fanfri, dice, manda un saludo a Daniel, gran tipo, dice una lástima que no se haya dado su paso para Atlético, pero tiene mucha capacidad, te mando un abrazo. Lo mismo pienso de él, lo mismo. Muy buen tipo, Claudio, muy buen dirigente. Bueno, Daniel, linda charla, me encantó, la verdad que fue interesante escuchar y repasar un poco tu trayectoria, te agradezco enormemente la predisposición y bueno, esperemos vernos, esto es una ruedita que gira y seguramente en algún momento te volvés a calzar el buzo. Esperemos, Martín, esperemos verlo. Un gusto siempre, Martín. Te mando saludos también Miguel Fernández, dirigente de 9 de los 80. Ese me fue a buscar a los Cóndor, un abrazo grande. Saludos a la Lora. El mejor de los recuerdos, ese, Loro Caqueterra, Aulito, bueno, lo mejor de los recuerdos. Abrazo, Daniel. Un abrazo, Martín.